Sí, maestra, cuando se refiere a anterógrada y retrógrada, se refiere a las características que va a presentar, como podrían ser los síntomas. En este caso, la anterógrada se refiere a un bajo gasto en el cual se va a presentar fatiga, puede presentar mareos, incluso dificultad para respirar y problemas con el movimiento físico, es decir, debilidad muscular. Y cuando se trata de la insuficiencia retrógrada va a ser caracterizado por edema periférico pulmonar, mala digestión, ascitis, entre otras características. Ok, entonces aquí vemos una clasificación que también tiene que ver con el cuadro clínico que nuestro paciente va a tener. Y ahorita vamos a profundizar cuando se trata de una suficiencia con la fracción de eyección preservada o reducida. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente, Yareli. Aquí nuevamente nos pone aquella insuficiencia anterógrada que es de bajo gasto prácticamente, y a eso se refiere la insuficiencia anterógrada, cuando el corazón saca menos sangre de la que tiene en su interior, no logra expulsar toda la sangre. Entonces aquí vemos cómo el paciente tiene una disnea o astenia, fatiga, mareos, debilidad muscular y dificultad para respirar, que pueden ser de pequeños, medianos o grandes esfuerzos, dependiendo de la severidad del cuadro. ¿Seguimos? Aquí está la insuficiencia retrógrada, que es un aumento en la presión de llenado, porque aquí el corazón tiene que bombear la sangre y lo hace a una presión mucho mayor. Recuerden que estamos ante un caso disfuncional del corazón, algo no anda bien aquí, entonces este aumento de presión empieza a hacer que parte de la sangre se regrese a los pulmones y tenemos el edema pulmonar. Vamos a tener problemas a nivel de todo el tubo digestivo, acumulación de la sangre, de líquido en el abdomen, en los pies, en los párpados. Este es el cuadro clínico característico de una insuficiencia cardíaca. Y aquí ya tienen que entrar en acción los diferentes tipos de diuréticos que ya hemos estudiado. Ahorita vamos a ver qué diuréticos son los que vamos a escoger para tratar a este cuadro clínico. Entonces, dice el diagnóstico en función de síntomas. No entiendo esto. Diagnóstico en función de síntomas. Dice función cardíaca no médica directamente. Ay, quién sabe qué quiso poner el compañero aquí, pero bueno, vamos a hacer esa diferencia entre una insuficiencia cardíaca. EF es fracción de eyección, y cuando vean la R quiere decir que está reducida, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Por qué? Porque en esa sístole no logra el corazón eyectar toda la sangre. Esa fracción de eyección ya está reducida, ya es menos de lo que debe eyectar. Y en el otro lado vemos que hay una insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección preservada. Aquí sí logra eyectar la sangre, el ventrículo izquierdo, entonces seguramente estamos ante una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿de acuerdo? Entonces vean la diferencia: sistólica cuando la sístole es la que está fallando, y la diastólica cuando en realidad esa fracción de eyección está normal, pero lo que está fallando aquí es en el periodo de llenado, en la diástole. Entonces, aquí voy a leer lo que dice la diapo. Dice: tener cuidado con enfermedades con síntomas similares a la hora de hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, una enfermedad pulmonar, una EPOC. ¿Por qué? Porque hay síntomas que también nos pueden hacer pensar que se trata de una EPOC. ¿Por qué? Porque en la EPOC también los pacientes tienen dificultad para respirar, pero aquí debemos buscar intencionadamente esos sibilantes que tienen nuestros pacientes con EPOC. Y hay otros datos como el edema de miembros inferiores, la ascitis, repito,
o algunos estertores crepitantes que podemos encontrar cuando se trata de un caso de insuficiencia cardíaca y no de una EPOC. La siguiente. Bueno, esta es la vía final común de múltiples enfermedades cardíacas. Vamos a ver cómo algunas patologías terminan precisamente en una insuficiencia cardíaca. A ver, pregunta para Enrique. ¿Qué patología, Enrique, nos puede llevar y puede terminar con una insuficiencia cardíaca? Enrique, ¿me escuchas? Perdón, pero es que está ladrando mi perrito. A ver, pregunta para Jennifer. Jennifer, ¿me escuchas? Maestra, ¿dijo síntomas o qué enfermedad puede causar? ¿Qué patologías nos pueden causar o nos pueden llevar a una insuficiencia cardíaca? Ah, eh, maestro, ¿Escucho? por ejemplo, una arteriopatía coronaria puede ser. Así es, acabamos de ver una entidad clínica que se llama cardiopatía isquémica, por supuesto que nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca, una hipertensión arterial, sobre todo de larga evolución, que mal controlada, que nunca ha sido controlada correctamente, también nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Algunas cuestiones genéticas, ¿sí? Vamos a ver que hay varios genes que alteran la función cardíaca, que también pueden llevarnos a una insuficiencia cardíaca. Algunas toxinas, el hecho de beber alcohol de manera excesiva también. Las anfetaminas pueden terminar con una insuficiencia cardíaca porque recordemos que las anfetaminas son potentes simpático-miméticos que lo que hacen es activar a la vía del sistema nervioso autónomo, hacen una taquicardia, un aumento del efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico positivo, y esto a la larga puede llegar a dañar al paciente, haciendo que que empiece a fallar, ¿de acuerdo? Algunos medicamentos usados para el cáncer también nos pueden llevar a una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca. ¿Como cuáles? Aquí tenemos dos que nos menciona el libro, el trastuzumab y la dovorubina. Entonces, estos son dos anticancerosos que se utilizan y también pueden hacer que el paciente presente una falla cardíaca. Aquí lo que dice la diapo, lo voy a leer, dice cardiopatía, razón más común de la insuficiencia cardíaca sistólica, causa una pérdida aguda como un infarto en el miocardio o también de manera crónica de la masa viable del músculo cardíaco. Entonces, dice acá, cardiopatía, bueno, pues es una enfermedad propia del corazón. Otras razones, ya les comentaba, hipertensión arterial, enfermedades valvulares. Por ejemplo, cuando tenemos la enfermedad de Chagas, siempre nos va a llevar a una valvulopatía que termina finalmente en esta vía común que se llama insuficiencia cardíaca. Defectos primarios del músculo cardíaco determinados genéticamente, infecciones virales como lo puede causar el citomegalovirus o el parvovirus, algunas toxinas como les mencionaba, algunos cancerígenos, en fin, todo eso son las posibles causas de que el paciente termine en una insuficiencia cardíaca. Pasa a la siguiente, por favor. Esto ya lo comentamos, es parte de lo mismo. Entonces aquí viene lo interesante. Vamos a ver cómo el cuerpo humano, el corazón, tiene aliados, hay mecanismos que van a tratar de compensar la falla cardíaca, pero vamos a ver que a veces estos aliados lo traicionan, haciendo que en lugar de que haya un beneficio, sea un daño mayor al corazón. Entonces, estos mecanismos fisiopatológicos siempre van a involucrar
a 4 grandes sistemas que son los que tiene puesto David aquí. Número 1, al corazón. Número 2, a los vasos sanguíneos, todo ese sistema de vasculatura. Número 3, importante la participación de los riñones. Y número 4, toda la activación de los circuitos neurohumorales. Ahorita vamos a ver de qué se tratan esos circuitos neurohumorales. Entonces, vamos a empezar con el corazón. En este corazón vamos a hablar de las miocardiopatías. Entonces vamos a ver que cualquier sobrecarga que se le haga, en este caso al miocardio, va a terminar con una hipertrofia patológica. Recordemos que la hipertrofia puede ser de 2 tipos, fisiológica o patológica. ¿Cuándo hablamos de una hipertrofia fisiológica? ¿Quién me lo quiere recordar? ¿Quién lo sabe? Como el de los deportistas, maestro. Ok, los deportistas que hacen mucho ejercicio y se hipertrofia el corazón y baja la frecuencia cardíaca porque es una condición, es una consecuencia de esto. Otra condición de hipertrofia fisiológica. ¿Cuál sería? El embarazo también cursa con una hipertrofia fisiológica y también la etapa de crecimiento infantil, ¿de acuerdo? Con una persona todavía está en etapa de crecimiento, vamos a ver esa hipertrofia fisiológica. Pero en este tipo de padecimiento la hipertrofia es patológica, ¿de acuerdo? ¿Por qué esta hipertrofia se vuelve patológica? Porque aquí, recuerden cómo se da una hipertrofia patológica en el corazón. Aumento en el tamaño de las fibras. Aquí no hay hiperplasia, no aumenta el número de células de cardiomiocitos, sino hay un aumento en el tamaño de las células. ¿Qué significa que haya una hipertrofia? Entonces significa que el corazón va a consumir más oxígeno, ¿de acuerdo? Y precisamente por eso empiezan las cuestiones de cardiopatía isquémica que van a terminar en una insuficiencia cardíaca. Hace que consuma todo. Un músculo hipertrofiado te va a consumir más oxígeno, más nutrientes, ¿sí? Y esto, pues va a ir proliferando, se van a ir depositando otras células ahí, y entonces es importante porque puede haber depósito de fibrina y esto va a terminar con una apoptosis, de acuerdo con la muerte de esas células que no pueden ser suplidas en su totalidad para satisfacer sus necesidades. Y entonces viene lo que es la muerte y es cuando el paciente tiene un infarto, una isquemia, en fin, algo más severo. Esto va a aumentar la rigidez de esa estructura dañada y a su vez va a favorecer la aparición de arritmias. Empieza a funcionar mal el corazón, ese sistema de conducción también se altera, aparecen arritmias que ahorita vamos a ver que pueden ser de varios tipos, es el siguiente capítulo de hecho. Entonces todo esto está favorecido por ese depósito de fibroblastos que nos va a hacer todo esto que ya mencionamos. A esto se le conoce como una remodelación patológica, ¿de acuerdo? Hay otra condición, recuerden cómo la hipertensión nos causa una remodelación patológica y entonces esta fue una pregunta de examen, de hecho, porque es importante mantener normales las cifras de presión arterial precisamente para evitar este daño a estas estructuras tan vitales. Recuerden que todo esto, toda esta remodelación patológica no va a ser un gran corazón con fines beneficiosos, al contrario, va a ser un corazón grande, hipertrofiado, tal vez dilatado, pero para que consuma más energía que no le pueden suplir por ese corazón que ya de por sí está insuficiente. Entonces, todo esto aquí dice en la diapo, cualquier sobrecarga del miocardio, como significa una pérdida de la masa muscular relevante que sobrecarga el miocardio sano restante, por ejemplo, la hipertensión crónica, los defectos valvulares, eventualmente llevarán a la falta del órgano para producir un gasto cardíaco
suficiente. Entonces, todo, recuerden, es como un cargador. Si nosotros le cargamos la mano, va a llegar un momento en que no va a querer hacer su trabajo o lo va a empezar a hacer mal. ¿Por qué? Porque estamos sobrecargando esa capacidad que tiene. Lo mismo pasa con el corazón. Siguiente diapo. Dice, cualquier defecto en los organelos de los miocitos cardíacos pueden conducir a la disfunción contráctil primaria de los miocitos y secundariamente a la imagen comúnmente observada de la miocardiopatía de la sobrecarga. Esto también ya lo comentamos, entonces hay un daño estructural aquí. ¿Seguimos? Las miocardiopatías más comunes, por favor, que alguien me busque qué significan estas abreviaturas. HCM, la verdad no me acuerdo, pero está al principio del capítulo. ¿Qué significará eso? Mientras lo buscan... HCM es cardiopatía hipertrófica y DCM es miocardiopatía dilatada. Ok. Cardiopatía hipertrófica y la dilatada, lo que yo les decía, puede llevarnos a dos cosas, se hipertrofia o se dilata. El caso es que el corazón queda más grande y no para beneficios, sino para cosas malas al paciente. Se pueden deber a mutaciones, hay esa cuestión genética, los genes que codifican proteínas a la maquinaria contráctil, el sarcómero, estoy leyendo lo que dice la diapo, las proteínas que unen al sarcómero a la membrana plasmática o las proteínas que median y mantienen el contacto célula a célula. Aquí también puede haber una cuestión genética, ¿de acuerdo? Recordemos, por ejemplo, cómo hay un síndrome, lo van a ver ustedes, se llama el de Wolff-Parkinson White, que también cursa con algunas cuestiones de arritmia sobre todo, pero que también puede terminar con una muerte súbita por insuficiencia cardíaca. Entonces hay cuestiones genéticas, hay genes identificados, no nos vamos a meter ahorita con los nombres tan complejos de esos genes, de esas proteínas que también trabajan junto con esto, que hacen que hayan cambios ya desde el nivel genético. Entonces aquí la cuestión cambia, ¿de acuerdo? Siguiente diapo. Ay, no me gustan estas diapos. Recuerden que esto no es nada didáctico. Tienen que hacer mejor sus diapos. Todo les califico, el dominio de tema, y se los quiero recordar, todo les califico hasta sus diapositivas. Entonces, una diapo como esta no puede llevar muchos puntos, ¿de acuerdo? No les puedo calificar totalmente bien. Bien, esta diapo se refiere a... es parte de lo que ya platicamos, sin embargo, lo voy a leer tal y como está, y si hay duda, comentamos. Dice, sobrecarga debido a que los miocitos cardíacos esencialmente dejan de replicarse en el periodo postnatal temprano. La respuesta habitual a la sobrecarga no es la división de los miocitos, sino la hipertrofia. Entonces, que quede claro, aquí no hay más células, sino que las que ya existen, porque llega un momento, dice, en el periodo, cuando un niño nace, un tiempecito después de que nazca, se dejan de formar células, ¿de acuerdo? En el periodo postnatal ya no hay formación de células, hablando del corazón. Las que ya existen son las que van a aumentar de tamaño. Aumenta de tamaño y reúne más sarcómeros que pueden contribuir al desarrollo de la fuerza contráctil. Aquí entra lo que es el mecanismo de Frank Starling. ¿Alguien se acuerda de ese mecanismo de Frank Starling? Era algo así como que a mayor distensión, mayor contracción. Así es, a mayor distensión de la fibra muscular, mayor va a ser su fuerza de contracción, ¿de acuerdo? Como el ejemplo de la resortera. Agarras un tiraúle, lo estiras lo más que puedas y luego lanzas la piedra. El resultado va a ser que va a avanzar más fuerte, más rápido y va a llegar más lejos. ¿Por qué? Porque a mayor tensión va a ser mayor esa contracción, hablando de las células del músculo cardíaco. Esta es una condición que le da esa propiedad de ser un órgano que trabaja como una bomba. Bien, luego dice los fibroblastos,
No sé cuál siga, pero vamos a leer la de abajo. Los fibroblastos proliferan y depositan cantidades aumentadas de matriz celular, por ejemplo, colágeno, ya se los había comentado. En esta fibrosis en la insuficiencia cardíaca también favorece las arritmias. ¿Por qué? Porque es un área en donde ya no hay flexibilidad, ya se pierde esa distensibilidad, aumenta la rigidez del corazón, ya no se distiende bien, y entonces se interrumpe la comunicación de miocito a miocito. Recuerden que el corazón es un sinsitio, ¿de acuerdo? Ese sistema de células musculares es un sinsitio. ¿Qué significa que sea un sinsitio? Que el mismo estímulo que va a llegar a como que a esas células va a ser para todas las células. Así es. Cuando llega el estímulo que está originado en el marcapaso del corazón, va a llegar a todas las células y esto hace que se contraigan como un todo. Entonces, esto es lo que pasa. Pero cuando hay una fibrosis, porque se ha depositado más colágeno por alguna patología, entonces se pierde esa rigidez y se pierde esa capacidad de comunicación rápida, de funcionar como un sinsitio y empieza a fallar este corazón como bomba. Estoy en el tercer párrafo, en el de arriba, la expresión genética alterada de los canales iónicos, las proteínas que regulan el canal de calcio, las adaptaciones agravan la falla contráctil y favorecen las arritmias, ya lo habíamos comentado. Todo esto, todos estos mecanismos que va a tener el corazón finalmente van a llevarnos a que esta falla de contractilidad va a originar también fallas en el sistema de conducción. Y entonces empiezan a aparecer las diferentes arritmias que pueden ser ventriculares o auriculares. Cuarto párrafo, algunas de estas alteraciones son consecuencias directas, intrínsecas al corazón de la sobrecarga. Por ejemplo, la hipertrofia. La hipertrofia es una cuestión directa, sí lo es, porque han crecido esas células, consumen más oxígeno, reciben menos nutrientes, entonces empieza a fallar. Expresión génica alterada, ya vimos, ya comentamos que hay genes que se encargan de hacer que funcionen más algunas de estas propiedades de contractilidad y entonces también son secundarias a la activación neurohumoral. Ahorita vamos a ver de qué se trata esta activación neurohumoral, en donde tiene que ver dos cosas, ¿de acuerdo? El sistema nervioso simpático y la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces dice, por lo tanto, son susceptibles a los agentes bloqueantes neuromorales. Aquí viene lo interesante. Estos mecanismos neuromorales, cuando fallan, desfavoreciendo la función del corazón, tenemos fármacos que van a bloquear precisamente estos sistemas neuromorales. ¿Podemos bloquear la vía simpática? Sí la podemos. Tenemos simpaticolíticos. ¿Podemos bloquear la vía la vía del sistema renina-angiotensina? Sí la tenemos. ¿Con qué fármacos contamos para bloquear este sistema llamado renina-angiotensina-aldosterona? Alguien que me conteste, por favor. ¿Con qué fármacos contamos para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Son todos los que son PRIL, no, maestra? Como el enalapril. Los YECAS, los ARAS, correcto, todos estos son bloqueadores del sistema renina-angiotensina. La siguiente, por favor. Entonces, sí hay fármacos para... este cuadrito es muy interesante. Aquí viene un resumen de todos los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca sistólica, aquella que les repito que tiene la... Y cómo actúan los diferentes fármacos, cómo nos vamos a intervenir con esa terapéutica, haciendo que estos mecanismos fisiopatológicos se dejen de hacer daño. Entonces, para empezar, tenemos que tener en claro que estos mecanismos fisiopatológicos que se activan muchas veces son para ayudar al cuerpo humano y otras veces son para hundirlo más, ¿de acuerdo? Son como de doble cara para que me entiendan.
Entonces vamos a ver cómo este sistema neuromoral, aquí, vamos a empezar aquí arriba y vean cómo no logro verlo bien, pero como en una hemorragia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede en una etapa aguda? Alguien que me lo recuerde. Hay un accidente, se rompe una arteria, una vena importante, el paciente empieza a sangrar. ¿Qué es lo primero que se activa? El sistema simpático para que se contraigan los vasos y que aumente el flujo sanguíneo, ¿no? ¿Ok? Se activa el sistema simpático en primer lugar. Esto va a ser una vasoconstricción y esto va a también, acuérdense que hace vasoconstricción en las venas de reserva, ese gran reservorio como lo es el vaso, el hígado, las grandes arterias del abdomen, las venas periféricas. Entonces, tratando de proteger a dos órganos vitales que son el cerebro y el corazón precisamente. Entonces, hacen su trabajo la vía simpática, aquí está en el cuadrito verde, en el rosadito, sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático también, junto con este, se va a activar este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué es lo que va a hacer este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ya vimos cómo se activa la renina, se activa, empieza la producción de angiotensina 1, gracias a la enzima convertidora de angiotensina se transforma en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es un estímulo muy importante para la liberación ¿de qué? De aldosterona. Finalmente, la aldosterona, ¿qué es lo que hace? Retiene sodio, retiene agua, aumenta el volumen y trata de compensar esa pérdida de volumen que el paciente está teniendo, ¿de acuerdo? Pero vean cómo cuando esto se activa de manera permanente, de manera crónica, cuando el corazón ya ha sido dañado por alguna hipertensión, por alguna de las causas que ya comentamos, estos circuitos neuromorales vienen a perjudicar más al corazón. En un corazón con antecedentes de isquemia, en un corazón que ya tiene esta falla de insuficiencia, una fracción de eyección reducida, pues no le va a favorecer que se active el sistema simpático, que se active el sistema renina-angiotensina. ¿Por qué? Porque vamos a consumir más oxígeno y ese corazón no va a recibir mayor aporte porque hay algo que está fallando en su interior. Entonces, vean cómo aquí interviene esta farmacología. Vean cómo en la rayita roja, Yareli, si me puedes ayudar ubicando cómo intervienen estos beta bloqueadores, sobre todo, intervienen los inhibidores del sistema renina-angiotensina, como son los YECAS, los ARAS, intervienen los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, como la espironolactona, la eplerenona, intervienen también aquí abajito, pueden intervenir otros fármacos como los beta bloqueadores, también los antagonistas, y todo esto va a bloquear ¿a qué? A la vía simpática, al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para que dejen de hacer que el corazón trabaje a marchas forzadas, y esto finalmente nos va a llevar a este gasto cardíaco. Vamos a reducir el gasto cardíaco tratando de restablecer, de al menos no tener esa sobrecarga que en ese momento el corazón está teniendo. Entonces, este es un cuadro que nos resume todas estas vías que se activan y cómo pueden interactuar los diferentes fármacos. Pero aquí al ladito hay un cuadrito verde en donde hay algo. ¿Alguien sabe qué es esto que hay en el cuadrito verde? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? El ANP es el péptido natriurético auricular. Ok. Se activa el péptido natriurético auricular y no solo ese, vamos a ver que se activa el péptido también natriurético cerebral y el de tipo C, son 3 péptidos. Entonces, ¿alguien se acuerda dónde se sintetiza el péptido natriurético auricular? Como su nombre lo indica, está en la aurícula, en las aurículas, y estos péptidos son sensibles a los cambios de volumen, ¿de acuerdo? Cuando baja el volumen, por ejemplo,
cuando cambia el volumen sanguíneo por ya sea un aumento de volumen o una disminución de volumen como en una hemorragia, estos péptidos hacen su función o dejan de hacer su función. Ejemplo, ¿qué les viene a la cabeza cuando escuchan péptido natriurético? ¿Qué es la natriuresis? Que van a estimular la excreción de sodio por medio de la orina. Así es la eliminación de sodio por la orina. Justamente eso es lo que hacen los péptidos natriuréticos, ayudar a que el cuerpo humano saque todo el sodio, saque todo el volumen que le está sobrando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos sensores de volumen se activan precisamente cuando hay que una disminución o un aumento de volumen. Un aumento. Un aumento de volumen. Si está activada la vía simpática, la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona y hay un aumento de volumen, entonces se van a activar estos péptidos y van a hacer su trabajo, ¿de acuerdo? Cuando al revés pasa que hay una disminución, como en una hemorragia, en una deshidratación y baja el volumen sanguíneo, estos péptidos pues ya no van a tratar de conservar todo el agua y todo el sodio porque el cuerpo así lo necesita. Entonces vamos a ver ahorita cómo hay fármacos. Acuerdan que nuestra asignatura es de farmacología. Hay fármacos que van a facilitar el trabajo de los péptidos natriuréticos. Hay un fármaco muy bueno que se está utilizando, que es reciente, es una combinación de valsartán con un fármaco que se llama sacubitril, ¿de acuerdo? El sacubitril. Esta combinación pues tiene un doble efecto en el paciente porque a través del valsartán, que es un ARA, va a antagonizar los receptores de angiotensina 1 y por ahí se va a bloquear la vía de la renina-angiotensina-aldosterona y el cuerpo ya no va a tener esa capacidad de retener sodio, de retener agua y sobrecargar el corazón. Y por otro lado tenemos a este dichoso sacubitril, que lo que va a hacer el sacubitril es inhibir a una sustancia que se llama neprilicina, ¿de acuerdo? ¿Por qué la va a inhibir? Porque esta neprilicina está obstaculizando, está impidiendo y hace que se degraden los péptidos natriuréticos, ¿de acuerdo? Básicamente impide que haga el trabajo, su trabajo, pues, los péptidos natriuréticos. Entonces, alguien tiene que antagonizar a esta neprilicina y este fármaco es justamente lo que hace. El sacubitril antagoniza la neprilicina, entonces ya no va a haber quien obstaculice el trabajo de los natriuréticos y entonces estos péptidos empiezan a hacer su función de sacar más sodio, más agua y esto va a beneficiar a este corazón que no puede eyectar, no puede estar trabajando como antes lo hacía, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Yareli, pasas la siguiente. Ya la pasé, maestra. A la siguiente. Perdón. No me había dado cuenta que ya lo cambiaste. Ok. Vamos a hablar ahora de la vasculatura. Hasta ahorita hemos hablado de esos mecanismos fisiológicos que le corresponden al corazón, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a la vasculatura, bueno, primero voy a leer lo que dice la diapo. Dice la pérdida de elasticidad inducida por el envejecimiento de los grandes vasos sanguíneos reduce su distensibilidad, es decir, la elasticidad que permite que los vasos se extiendan en la sístole y se contraigan en la diástole. Prácticamente aquí pierden su capacidad de expandirse, de distenderse los vasos sanguíneos. Y ya sabemos que pueden suceder por dos cosas. Uno, por la misma edad del paciente, el proceso natural de envejecimiento, y dos, por esa ocupación que tienen con placas ateromatosas, que la mayoría de las veces también está relacionado con la edad. Entonces, ¿qué pasa? Se acumulan placas de ateroma
y esos vasos sanguíneos, esas placas de ateroma se van calcificando con el paso del tiempo y entonces la arteria que además está ocupada, que ha disminuido su calibre, también se pone rígida por la calcificación. Entonces pierde también distensibilidad y esto hace que aumente su resistencia, esa fuerza que tiene que hacer el corazón para que la sangre pase a través de ellos tiene que ser más fuerte porque ya no están elásticos como antes, ¿de acuerdo? Entonces, esta rigidez de la vasculatura es precisamente la que determina esa resistencia contra la cual el corazón debe expulsar la sangre. La distensibilidad adecuada, una adecuada distensibilidad, va a disminuir la presión sistólica al máximo. Si están bien las venas y son flexibles y distensibles, el corazón no tiene por qué inyectar con tanta fuerza la sangre. Esa presión sistólica va a estar bien, ¿de acuerdo? Y también una distensibilidad normal también significa que esa presión diastólica aumente. ¿Por qué? Porque es importante, porque así garantizamos la perfusión, va a favorecer la perfusión durante la diástole, en la diástole. Entonces aquí, esto, repito, es lo normal, es lo fisiológicamente normal, cuando están adecuadamente elásticas las venas. ¿Qué pasa cuando se pierde esta distensibilidad? Pues entonces, pues cambia todo esto, ¿de acuerdo? Y a mayor edad, vean cómo la presión de pulso, ¿se acuerdan qué es la presión de pulso? Lo vimos en el primer capítulo de cardio. La presión de pulso es esa diferencia que hay entre la presión sistólica y la diastólica, ¿de acuerdo? Esa diferencia de presión nos indica un aumento en la presión durante la sístole. Mientras más sea, va a ser mayor la presión sistólica. ¿De cuánto es esa presión de pulso normalmente? Menos de 40 milímetros de mercurio. Si es más, ahí ya hay un aumento patológico en la presión sistólica. Entonces, esta presión de pulso es mucho menor en los niños, que obviamente sus venitas están, sus arterias están elásticas, sanas, jovencitas, y va aumentando a medida que se crece en edad esta presión de pulso. Entonces también hay otros factores que pueden complicar esto. Una de ellas es la diabetes, la hipertensión, que puede causar un problema de rigidez añadida, ¿de acuerdo? ¿En qué se va a traducir todo esto? En que esta rigidez nos va a aumentar la poscarga, ese aumento de presión que tiene que hacer el ventrículo izquierdo para poder eyectar o exprimir la sangre. Entonces, aquí dice un parámetro crítico de la función cardíaca, es esa rigidez de la vasculatura. Esta rigidez determina la resistencia contra la cual el corazón debe expulsar la sangre y aumenta con el envejecimiento, ya lo comentamos. La pérdida de elasticidad, dice, inducida por el envejecimiento de los grandes vasos sanguíneos, reduce la distensibilidad. Esto es totalmente comprensible. La hipertensión y la diabetes son dos razones principales en que esto empeora, ¿de acuerdo? Ok, pasa a la siguiente. Una función vascular tiene la capacidad, dice la función vascular, tiene la capacidad de adaptar el diámetro del vaso a estímulos hemodinámicos y neurohumorales. Esto es cuando está totalmente normal toda esta función de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque se adapta. Si hay un aumento en la resistencia, no pasa nada. Si hay un aumento, un estímulo hemodinámico o la activación del sistema neurohumoral, es totalmente compensado. Entonces, ¿pero qué pasa? En la insuficiencia cardíaca siempre está acompañada por una disfunción endotelial, que es un equilibrio alterado entre el óxido nítrico, vasodilatador, y la óxido, las sintasas proconstrictoras, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una alteración en esta producción de óxido nítrico, entonces ya no hay producción de óxido nítrico y ya no hay vasodilatación tampoco. Estas óxido nítrico sintasas, al desactivar las dos enzimas críticas, la ENOS y
Por favor, que alguien vea qué es SGC en las abreviaturas. Recuerden que esta sintasa es la de tipo endotelial. También recuerden que tenemos a la N-NOS, que es la de tipo neuronal. También es importante. Y también dice, y convertir el óxido nítrico en peroxinitrito, que es una fuerte óxido nítrico sintasa y favorece la vasoconstricción, ¿de acuerdo? A ver, alguien que me averigüe qué es SGC. Es guanidil ciclasa soluble. Ah, ok. ¿Y la ROS? Especies reactivas de oxígeno. Exactamente, especies reactivas de oxígeno. Entonces, cuando se pierde, simplemente es esto, cuando se pierde esta capacidad endotelial, porque ya no hay quien produzca el endotelio, vamos a tener una vasoconstricción, ¿de acuerdo? Vamos a tener una fuerte vasoconstricción y eso nos va a empeorar a ese corazón que ya de por sí está fallando. Entonces aquí dice varios fármacos cardiovasculares comunes, YECAS, ARAS, antagonistas de mineralocorticoides, estatinas, lo mismo que vimos en cardiopatía isquémica, mejoran la función endotelial al reducir la producción de este grupo de enzimas. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, acuérdense que estos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, ¿qué es lo que hacen? Cuando se inhibe esta 5-fosfodiesterasa, se aumenta la producción de AMP cíclico y favorece la vasodilatación. Recuerden que estos son como el tipo del Viagra, sildenafil, vardenafil, tadalafil, ya lo vimos, ayudan también a mejorar esa cardiopatía isquémica, ¿de acuerdo? Tienen consecuencias similares al inhibir la degradación, aquí está, del GMP cíclico en las células del músculo liso y por lo tanto van a promover una relajación. Sin embargo, no es su efecto y más importante. Recuerden que estos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa se usan para la disfunción eréctil y también se usan para la hipertensión pulmonar en los pacientes que ya tienen de alguna manera también insuficiencia cardíaca. Pasa a la siguiente, vamos a ir avanzando hasta que se acabe el tiempo. Bien, esto es en cuanto a estos cambios en la vasculatura. Ya vimos cómo esas especies de reacciones oxidativas, las ROS, van a intervenir empeorando esta situación. Vamos a ver ahora qué tiene que ver el riñón con con estos mecanismos fisiopatológicos, ¿de acuerdo? Dice acá la diapo, el riñón regula la excreción de sodio y de agua y por lo tanto el volumen intravascular. ¿Cómo lo hace? Ya sabemos cómo el riñón tiene la capacidad de desechar el sodio y el agua que no le va a servir al cuerpo. En condiciones normales, los mecanismos autorreguladores y neuromorales aseguran una adecuada tasa de filtración glomerular y diuresis, ¿sí? En un amplio rango de presiones de perfusión renal. En condiciones normales el riñón se adapta, si hay que sacar más sodio lo saca, si hay que sacar más agua lo saca, en condiciones normales. ¿Qué pasa cuando el riñón tampoco quiere trabajar y está dañado por la diabetes, por la hipertensión? Entonces empieza a fallar este mecanismo y se traduce en un mecanismo fisiopatológico también a través del riñón. Entonces, por los siguientes mecanismos relevantes en una insuficiencia cardíaca pasan dos cosas importantes. No sé si David lo tiene en la siguiente diapo, pasa a la siguiente. Aquí está. Uno, la regulación mediada por la angiotensina 2 de la tasa de filtración mediante ya me perdí acá. Vamos a decirlo de otra manera. La angiotensina 2 regula la filtración glomerular mediante la regulación del diámetro de la arteria eferente, ¿sí? La arteria glomerular eferente. Entonces, esta es la función que hace la angiotensina 2 y también, número 2, por la perfusión renal que se regula por efectos constrictores de la angiotensina 2
y de la hormona antidiurética, que también se le conoce como vasopresina, y también por vasodilatación gracias a las prostaglandinas. Entonces, esto es lo que hace normalmente el riñón para compensar todas esas alteraciones que puede tener, ¿sí? Entonces, aquí hay algo importante, no son solo dos vías, sino hay una tercera, pero aquí hay algo que es interesante, que no logro ver bien, dice la regulación de la perfusión renal, entre los efectos estimuladores, a través de los receptores. Bueno, sí es la función de la vasopresina y de las prostaglandinas, que gracias a estas prostaglandinas hay una vasodilatación, entonces el riñón puede funcionar y desechar todo lo que no le sirve. Abajito dice algo, de allí los efectos nocivos de los AINES, estos son los AINES, antiinflamatorios esteroides, que bloquean la producción de prostaglandinas precisamente, y entonces el riñón sufre mucho más. Y número 3, la regulación mediada por la aldosterona de la reabsorción de sodio en el túbulo distal es el otro, el tercer mecanismo por el cual el cuerpo desecha sodio gracias a la aldosterona. Ya vimos cómo lo hace a través de esa gran bomba sodio-potasio ATPasa. Y número 4, el transporte de agua regulado por la vasopresina o arginina vasopresina. ¿Qué es lo que significa esto? En los conductos colectores a través de los receptores B2 de la vasopresina. Entonces aquí también la vasopresina también tiene una participación. Y bueno, de acuerdo a estos cuatro acciones, el riñón tiene la capacidad de ayudar para desechar todo lo que le sirve, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar cuando este riñón también esté fallando, esté haciendo mal su trabajo y se convierta ya en un mecanismo ya no fisiológico, sino fisiopatológico, que también está involucrado en toda esa regulación de un corazón insuficiente? Siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a hablar ahorita, ya hablamos del corazón, de cómo el corazón hace su trabajo y de cómo el corazón, cuando tiene una sobrecarga va a tener sus cambios patológicos, ¿de acuerdo? Ya vimos cómo los vasos sanguíneos o la vasculatura, a través de esa pérdida de la distensibilidad o elasticidad, también va a repercutir en este proceso de fisiopatológico de la cardiopatía. Ya vimos cómo los riñones actúan en condiciones normales y que también esto puede fallar y nos va a llevar a esos mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver ahora qué tiene que ver el sistema neuromoral y esa insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección reducida. Básicamente, repito, cuando hay una insuficiencia cardíaca sistólica, cuando lo que pasa es que en la sístole no se puede inyectar toda la sangre y queda un remanente, y entonces eso es lo que le va a dar los síntomas al paciente. Entonces aquí empiezan poniéndonos que esto lo podemos, para entenderlo mejor, lo vamos a situar en dos etapas, ¿de acuerdo? En una etapa aguda, vuelvo a poner el ejemplo de una hemorragia, cuando baja ese gasto cardíaco, porque hay una pérdida de sangre, de volumen básicamente, se activa el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina, esto hace que aumente la vasopresina, la endotelina. Profe, ya va a terminar. Gracias, entonces, ¿qué número de diapo es esta, Yareli, para apuntarlo, por favor? Bueno, por si nos saca el Meet, apunten el número de diapo, no lo veo.